Hola a todos y bienvenidos a mi canal Lo Más Curioso, en donde estaré recopilando casos y misterios que envuelven nuestro mundo. Si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse. Los tamales son un platillo milenario con mucho sabor, representativo de México y varios países de Latinoamérica. Pero, ¿qué harías si te das cuenta que comiste un tamal con carne humana? Hoy les contaré la historia de dos tamaleros asesinos de México. El tamalero de Morelia. Carlos Constantino Machuca era un tamalero que tenía cerca de 8 años de vender sus tamales de pollo a las afueras del Hospital Infantil de Michoacán al momento de los hechos. Todo inicia en abril del 2004 en Morelia, en el estado de Michoacán. Carlos Constantino, de 56 años, y su compadre Rigoberto, de 61 años, se reunieron cerca de las 2 de la tarde para platicar. Constantino estaba mal por haber bebido la noche anterior y su amigo le dio unos tragos de Jerez para la resaca. Estuvieron tomando en la vía pública por casi 3 horas cuando Carlos Constantino invitó a su amigo a seguir bebiendo en su casa. Compraron una botella de brandy Presidente y unos refrescos. Estaban celebrando el hecho de ser y estar. Durante esa tarde, Rigoberto estuvo molestando a Constantino, diciendo que él era mejor y más fuerte, algo que definitivamente molestó a Machuca. Pasaron las horas y alrededor de las 8 de la noche, Rigoberto se quedó dormido en el sofá. Constantino, al verlo dormido, tomó un cuchillo y se lo enterró en el corazón. Estaba cegado de rabia por todo lo que había dicho. Luego de verlo muerto, Carlos Constantino se tomó entonces el resto del brandy. Estaba planeando qué hacer con el cuerpo de su víctima hasta que alrededor de las 3 de la madrugada decidió destazarlo por completo. Lo hizo en el piso de su sala. Su plan era tirarlo por las tuberías de agua, pero le fue imposible. Más tarde llegó al lugar la policía de Morelia, ya que recibieron una llamada anónima notificándoles que algo había pasado en la casa del tamalero. Al llegar al lugar, encontraron las puertas abiertas, por lo que decidieron entrar. Lo que encontraron dentro fue una escena de horror. Descubrieron la cabeza, las costillas y la columna vertebral de Rigoberto tirados en el piso. Al caminar por la casa, descubrieron que las demás extremidades ya estaban siendo cocinadas y listas para ser introducidas en la masa del maíz. Los policías lograron contar al menos 200 tamales que ya estaban listos para la venta. Pero Constantino no se encontraba por ningún lado. Él intentaba fugarse en una bicicleta, pero lograron interceptarlo y lo detuvieron. Lo más curioso es que al interrogarlo por sucedido, él aceptó todo y explicó el por qué había matado a su amigo, pero negó en todo momento que la carne iba a ser utilizada para los tamales. Según él, cocinaba los restos de Rigoberto para que las ratas se lo pudieran comer. La tamalera de la Ciudad de México. Hay varias versiones de este caso. Si ustedes tienen otra versión, me gustaría conocerla. Era el mes de julio del año de 1971 en la colonia Portales de la Ciudad de México. Fue en este lugar que ocurrieron uno de los hechos más escalofriantes de la capital azteca. En la calle Pirineos 15 vivía Trinidad Ramírez con su segundo matrimonio, el peluquero Pablo Díaz. Para mantener a sus hijos, Trinidad vendía tamales y atole, que eran preparados por ella misma. Trinidad
Trinidad sufría de maltrato físico y psicológico por parte de su esposo Pablo, quien era un hombre de contextura gruesa, chapado a la antigua, que creía que las mujeres tenían que hacer lo que él quisiera. El 17 de julio, Pablo llegó alcoholizado a su casa, algo muy común en él, pero ese día llegó enfurecido porque no tenían suficiente dinero para pagar los gastos del mes. En ese momento, él empezó a golpear a Trinidad y a los hijos de ella. Ese día algo cambió en Trinidad. Ella supo que no podía seguir viviendo una vida infeliz y que tenía que tomar cartas en el asunto, y así lo hizo. Se armó de valor y decidió ponerle fin a ese estilo de vida, por lo que esperó que los efectos del alcohol durmieran a Pablo. Al asegurarse que su esposo estaba en un completo sueño, tomó un bate de béisbol de sus hijos y, cegada por el odio y rencor, le dio un golpe directo en la cabeza. Luego procedió a darle múltiples golpes por todo el cuerpo hasta que notó que él ya no respiraba. Para este momento, Trinidad supo que tenía que deshacerse del cuerpo, y fue en ese instante que se le ocurrió una idea macabra. Pensó que la manera de no dejar ningún rastro era cocinándolo, por lo que agarró la sierra que utilizaba para cortar la carne de sus tamales y procedió a cortar el cuerpo de su esposo. Primero cortó las extremidades inferiores, luego las extremidades superiores y terminó con la cabeza. Tomó las partes cortadas y las puso a hervir en 2 ollas. Con esta carne hizo tamales que planeaba vender al siguiente día. La cabeza la conservó y la mantuvo en una olla escondida debajo de su cama. El resto del cuerpo lo abandonó en un lote baldío. El 19 de julio, 2 días después de lo sucedido, una mujer encontró en el lote baldío un costal. Al abrirlo, se dio cuenta que había un cuerpo y procedió a comunicarle a las autoridades. La policía no podía creer el horror de aquella escena, pero rápidamente se dieron cuenta que hacía falta algo. Ese algo era la cabeza. El escándalo estalló por toda la ciudad y los peritos del servicio secreto trabajaron duramente y lograron identificar las huellas del hombre. En ese momento supieron que se trataba de Pablo Díaz Ramírez, un hombre de 53 años de edad. Con toda esta información, su primera sospechosa fue su esposa, María Trinidad. Al momento que los agentes llegaron a la casa de Trinidad, ella se encontraba con sus hijos oyendo la radionovela Los Huérfanos, que se transmitía en aquella época, tranquila como si nada hubiera pasado. Al final confesó todo, ya que se descubrió la cabeza de su esposo debajo de su cama. Trinidad fue sentenciada a 40 años de prisión. La comida callejera es muy sabrosa, en especial cuando se trata de un rico tamal, pero siempre tenemos que tener cuidado porque no sabemos con certeza qué llevan dentro. Muchas gracias por escucharme, espero les haya gustado este video. Si tienen alguna recomendación, me la pueden dejar en la parte de comentarios. No olviden dejar su like y también suscribirse. Nos vemos en el siguiente caso.